Bueno, dando inicio entonces a la segunda parte del tema que teníamos previsto para el día de hoy, es decir, la Edad Moderna, Renacimiento, Humanismo y el pensamiento político del señor Nicolás Maquiavelo, nos corresponde entrar a estudiar parte de la teoría política de este autor. Entonces, inicialmente, debemos mencionar que el señor Nicolás Maquiavelo nació en el año 1469 y vivió hasta el año 1527. Nació el 3 de mayo de 1469 en la ciudad de Florencia, Italia. Fue un famoso escritor, funcionario y diplomático de la época, que para algunos autores es considerado como el padre de la ciencia política. Nicolás Maquiavelo fue una persona que nos consagra o nos expone su pensamiento político en dos obras fundamentales. El Príncipe, que fue una obra dedicada al señor Lorenzo de Medici, quien era el mecenas de Maquiavelo y lo patrocinaba en todos sus estudios, sus escritos. Y el otro libro que se denomina Los Discursos sobre la segunda década de Tito Livio. Este último fue publicado en el año 1513 y El Príncipe fue publicado en el año 1531, que fue una obra póstuma. Entonces, en estos dos libros él nos consagra su pensamiento político en lo que tiene que ver con la teoría de las formas de gobierno, que es el tema que nos compete en esta asignatura. Entonces, inicialmente podemos afirmar lo siguiente. El señor Nicolás Maquiavelo es la primera persona que va a utilizar el término Estado para referirse a las organizaciones políticas y administrativas que los griegos llamaban polis y los romanos república. Es decir, que a partir de Maquiavelo nosotros vamos a empezar a utilizar este término para referirnos a la organización social de una comunidad determinada cuando se asienta en un territorio y organiza un poder político. Entonces, él nos empieza diciendo que todos los estados que han ejercido y ejercen imperio sobre los hombres siempre han sido repúblicas y principados. Es decir, que aquí inicialmente Maquiavelo considera que cuando hablamos de estado solamente existen dos clases de estado, los principados y las repúblicas. Aparentemente esto estaría en contravía de aquellas tipologías de las formas de gobierno que nosotros hemos venido manejando a lo largo y ancho de este curso. Pero no es así, porque si bien es cierto, Maquiavelo dice que existen principados, los principados hacen referencia a la monarquía, el reino o la realeza, términos que nosotros hemos venido manejando con los anteriores autores. Y dentro de la república, según Maquiavelo, pues se pueden encontrar las formas de gobierno de la aristocracia y la democracia. Entonces, podemos observar que Maquiavelo mantiene las tipologías de las formas de gobierno clásicas, ¿ok? Y esto pues tiene su razón de ser, porque si hablamos de que Maquiavelo es un autor del Renacimiento, o más bien del humanismo, entonces observamos cómo estos autores empiezan a retomar nuevamente el pensamiento de los clásicos en cuanto a la forma de gobierno y en cuanto a las relaciones de autoridad y de obediencia que se presentan en una sociedad, pero desde el punto de vista clásico de los griegos y los romanos. Entonces, Maquiavelo, ¿qué nos dice respecto a estos estados? Él, para profundizar en estos conceptos que nos plantea, nos viene a afirmar que los estados pueden dividirse también en dos clases: aquellos estados que son regidos por unos o aquellos estados que son regidos por varios. ¿Y esto qué significa? Esto nos lo dice Maquiavelo porque él trata de explicar cómo se materializa la voluntad en estas dos clases de estados: los estados regidos por uno o los estados regidos por varios. Y él nos viene a decir que cuando un estado está regido por uno, necesariamente estamos en presencia de una persona física que materializa su voluntad a través de su propia decisión. ¿Ok? Entonces se presenta una voluntad unipersonal.
Pero cuando estamos frente a los estados conformados por varios, entonces esos varios pueden ser pocos o pueden ser muchos. En ese sentido estaríamos en presencia de repúblicas aristocráticas o repúblicas de corte democrático. Entonces, cuando se presentan estos estados regidos por varios, la voluntad es diferente, porque se presenta aquí una voluntad colectiva. No proviene de una sola persona la decisión, sino que proviene la decisión por parte de muchas personas. Pero esa voluntad colectiva se debe materializar necesariamente a través de un órgano ficticio, que es una persona jurídica. Esa persona jurídica puede ser a través de un colegio restringido, entonces estaríamos hablando de una república aristocrática, o esa voluntad colectiva puede ser a través de una asamblea. Aquí estaríamos hablando necesariamente de una república de corte democrático. Entonces, la diferencia que se presenta en la voluntad cuando estamos hablando de un único soberano en cabeza de una persona física y la voluntad que se presenta cuando la decisión está en cabeza de un órgano colectivo es como tal la forma o la regla de procedimiento que se debe utilizar para tomar ese tipo de decisiones. Es decir, que cuando estamos en presencia de un principado, pues una sola persona toma la decisión y rige la conducta de los demás. Pero cuando estamos en presencia de una república, ya sea de pocos, ya sea aristocrática o ya sea de muchos, es decir, democrática, entonces aquí la voluntad se hace a través de unas reglas de procedimiento. Y esas reglas de procedimiento son las reglas de las mayorías. Entonces, decir que esas decisiones de la persona ficticia, de la persona jurídica, deben ser tomadas a través de el voto, a través de las famosas reglas de las mayorías, la mitad más uno. Entonces, esto es lo que nos dice Maquiavelo respecto a las diferentes clases de estados y su relación con la voluntad, es decir, cómo se materializa la voluntad en estos diversos estados. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, hemos manifestado que para Maquiavelo solamente existen dos clases de estados, los principados o las repúblicas. Pero él nos trae dentro de su estudio el análisis de una clase de estado diferente, que él viene a denominar como el estado intermedio. Que ojo, ese estado intermedio no es lo mismo que el famoso estado mixto que nosotros analizamos en su momento cuando describimos el pensamiento político de Polibio. Es decir, no es lo mismo el estado intermedio que el estado mixto, ¿ok? Porque recordemos que el estado mixto nace de la sumatoria de tres formas de gobierno que son opuestas y antagónicas, es decir, la forma de gobierno de la monarquía, la forma de gobierno de la aristocracia y la forma de gobierno de la democracia. Entonces estamos en presencia de ese estado mixto cuando estos tres principios monárquicos se encuentran en un estado y se controlan entre sí para tratar de evitar los abusos que pueda presentar cada una de ellas. Entonces, se llega a esta forma de estado mixto a través de esa unión, de esa fusión y de esa cohesión entre esas tres formas de gobierno. Pero el estado intermedio para Maquiavelo no es eso. El estado intermedio para Maquiavelo es aquel donde se presenta la unión o la fusión solamente entre dos formas de gobierno. Dos formas de gobierno que no pueden estar juntas porque generarían una inestabilidad en el sistema político. Entonces, vamos a dar dos ejemplos corticos para que entendamos la diferencia entre el estado mixto y la forma de gobierno intermedia, que según Maquiavelo no puede existir esta forma de gobierno intermedia porque generaría inestabilidad en el estado y esto contribuiría a que el estado desaparezca o a que el estado se transforme o a que el estado sea conquistado por otro estado. Entonces, ¿cuál ejemplo podemos dar al respecto?
Primero tratemos de dar un ejemplo de estado mixto, y ese ejemplo nos lo da el mismo Maquiavelo al referirse a la República Romana. Nosotros cuando estamos en presencia de la República Romana, podemos observar los tres principios de las formas de gobierno presentes. Resulta que en la época republicana de Roma, quien ostentaba o quien encabezaba el principio monárquico eran los cónsules. Cuando se instauró la República en Roma, fueron expulsados los reyes, pero quedó esa figura, ese principio monárquico, quedó ese mando, esa autoridad quedó en cabeza de los cónsules, ¿ok? Eso por un lado. El principio aristocrático estuvo siempre en cabeza del Senado. ¿Quiénes eran? Aquellos sabios, aquellas personas que tenían una importancia política y económica en Roma y que controlaban en su momento dado a el monarca y a los emperadores. Entonces, ahí estaba la figura del Senado. Y estaba un tercer elemento constituido por la figura de los tribunos de la plebe, en el sentido de que se crearon unas magistraturas para los plebeyos, para que estos pudieran ser representados y pudieran hacerse partícipes de los asuntos del Estado y de las cosas que le concernían absolutamente a toda la República Romana. Entonces podemos observar que en el Estado mixto se observan los tres elementos, los tres principios de las formas de gobierno, y necesariamente debe estar el elemento popular, porque si no es así, esto se va a convertirse en un estado inestable y puede transformarse o puede ser conquistado por otro estado. Entonces, para dar un ejemplo de un estado intermedio, que es el tipo de estado que no defiende el señor Maquiavelo, pues estamos hablando de un estado que está conformado únicamente por dos principios o por dos elementos de las formas de gobierno. Entonces, podríamos dar un ejemplo que ese estado intermedio solamente está conformado por el principio monárquico y por el principio aristocrático. Y el ejemplo más palpable que tenemos es el sistema político que se llevó a cabo durante 1000 años en el sistema feudal, en el que únicamente se presentaba la interacción entre la monarquía y la clase aristocrática representada por los señores feudales. Entonces, aquí en esta clase de modelo político se deja de lado el elemento popular, es decir, recordemos nosotros que durante la Edad Media los vasallos no tenían ningún tipo de derecho, los vasallos no podían intervenir absolutamente en ningún asunto político, económico o administrativo, y únicamente se presentaba una relación entre los estamentos, la monarquía y los varones condes y en general todos los señores feudales. Entonces, este tipo de estado es el intermedio, donde solamente se presenta un acuerdo provisional entre dos formas de gobierno. En este caso sería la monarquía y la aristocracia. Pero aquí se deja de lado el elemento popular. Entonces, solamente estaríamos en presencia de un estado que se preocupa por el beneficio de los pocos y de los ricos y no se preocupa por satisfacer las necesidades de los más favorecidos y de los más pobres del Estado. Entonces podemos observar que existe una clara diferencia entre estado mixto y el estado intermedio. El estado mixto es el que va a defender Maquiavelo. Entonces el estado intermedio Maquiavelo considera que no es un estado deseable, porque pues puede presentar una inestabilidad a lo largo de los años y es un estado que tiene corta duración en el tiempo. Entonces esos son unos apuntes especiales respecto a una tercera clase de estado, que es el estado intermedio, pero Maquiavelo considera que este tipo de estados no deben existir.